derecho común podemos observar que el acto de poner el punto final al acuerdo de voluntades tiene dos grandes generalidades. Por un lado, se tiene la rescisión, palabra que viene del latín rescisum, que significa rasgar, romper, dividir algo, y, por otro lado, la resolución, que a su vez proviene de resolver, en su acepción de deshacer o desatar, a través de las cuales, como se dijo, cesan los efectos contractuales debido a causas específicas. Así, es común haber oído que se demande la rescisión de un contrato de arrendamiento o la resolución en otras obligaciones producidas como en el depósito o la fianza. Sin embargo, es preciso aclarar que estas acepciones son eminentemente civilistas, y no hay que olvidar que, como disciplina autónoma del derecho, el laboral busca tener sus propios conceptos y más aún alejarse del derecho civil en tanto que, como hemos visto, este es la médula del llamado derecho privado, que tiene instituciones que se contraponen diametralmente a la rama al que pertenece el laboral. Me refiero al derecho social. Es así que el derecho del trabajo tiene figuras propias. Para empezar, no se debe hablar de una rescisión del contrato de trabajo, sino que en todo caso debe de hablarse de una rescisión de la relación laboral, de acuerdo a lo que podemos apreciar en el primer párrafo del artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, el cual dice: se entiende por relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago de un salario. No obstante lo anterior, y si recordamos que en sus inicios el contrato de trabajo era una relación civil, pues era un contrato de arrendamiento donde el arrendador era el trabajador, quien prestaba su esfuerzo al patrón en calidad de arrendatario, y como tal era de naturaleza civil. La ley, incluso con su última reforma, no borra completamente ese atisbo civilista, y todavía encontramos la denominación de rescisión en el capítulo 4 del título segundo, esto es a partir del artículo 46, rescisión de las relaciones de trabajo, a pesar de que sí hay figuras propias del derecho del trabajo como para dejar de usar ese término. Atendiendo a la autonomía del derecho del trabajo, pero sobre todo a las diferencias conceptuales, nosotros nos vamos a referir a la disolución de la relación laboral a partir de las instituciones que le corresponden, observando específicamente dos clases esenciales: el despido y la separación, términos verdaderamente autónomos del derecho del trabajo que reflejan muy bien sus implicaciones. Así, en rigor, más que una rescisión por parte del patrón, cabe hablar de un despido, y consecuentemente, más que una rescisión por parte del trabajador, lo correcto es hablar de una separación. Entendidas estas diferencias conceptuales, vamos a entrar al estudio de las clases de disolución. Sin embargo, es conveniente que demos un pequeño paso atrás para analizar a cabalidad nuestro punto de partida. Concibamos a la relación laboral, al trabajo, de forma general, a través de una vista panorámica de su globalidad de sucesos. Cuando se inicia una relación laboral, el sistema jurídico idealiza, y en nuestra actualidad lastimosamente se convierte más en una ingenua alucinación, que ésta se inicia con la plena disposición de ambas partes para que el trabajador se supere.
que normalmente durará y soportará las vicisitudes de cualquier convivencia humana, teniendo la capacidad de satisfacer las soluciones que requieren los conflictos que se van presentando. Con el crecimiento y desarrollo óptimo del trabajador dentro de la empresa del patrón. Hasta que, felizmente, después de años de servicio al patrón, al trabajador le llegue el momento de disfrutar del derecho de retiro. Es decir, de acuerdo al artículo 162 de la Ley del Seguro Social, cuando el trabajador cumpla con los requisitos de edad y semanas cotizadas como mínimo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, podrá dejar su trabajo y gozar de los derechos que enuncia el artículo 161 de la citada norma, a saber, 1. Pensión, 2. Asistencia médica, 3. Asignaciones familiares y 4. Ayuda asistencial. Así, se plantea una relación sólida y dinámica en la que el trabajador invierte toda su vida, encontrando en esa inversión su desarrollo personal y, en fin, su felicidad. Sin embargo, sabemos que esto no ocurre así. Las relaciones laborales pasan por varios conflictos y llegado alguno en que las partes se les dificulta resolverlo, a iniciativa de alguna de ellas se planea la disolución de la relación. Es decir, que el vínculo se rompe entre el patrón y el trabajador, trayendo consecuencias jurídicas de acuerdo a la naturaleza de la disolución, y así, sin haberse terminado de acuerdo al ideal del sistema, la relación laboral llega a su fin. Más adelante, en el siguiente video, explicaremos a conciencia el detalle de el fin y la terminación del vínculo. Como habíamos dicho, nosotros hablaremos de dos clases esenciales de ruptura. A. El despido y B. La separación. Comencemos por el despido. A este lo debemos entender como la disolución unilateral de la relación de trabajo por parte del patrón. Y encontramos que, a su vez, existen dos tipos. El primero se da ante el incumplimiento grave y culposo de las obligaciones del trabajador, y por lo tanto no origina ninguna responsabilidad en contra del patrón. Se trata del despido justificado. Como protección a la estabilidad del trabajo, podemos reconocer que la Ley Federal del Trabajo tiene dos sistemas que ponen un límite a los supuestos que justifiquen tal decisión. Es decir, la ley define en dos maneras vinculadas las únicas causas por las cuales el patrón está autorizado para despedir al trabajador sin ninguna otra consecuencia que el cumplimiento de las obligaciones que quedaran pendientes, más el pago de la prima de antigüedad. El primero de ellos se da cuando se actualice cualquiera de las hipótesis previstas por la ley. En términos generales, tenemos las 15 hipótesis contenidas en el artículo 47, en sus fracciones 1 a la 14 bis. Pero en casos concretos, por ejemplo, en los casos específicos que dispone la ley para los trabajos especiales, como el que se da en los restaurantes, hoteles, bares y análogos, las causales se amplían a la prevista por el artículo 349, convirtiéndose en una verdadera causa especial de despido justificado, esto es, que el trabajador no atienda con esmero y cortesía a la clientela del establecimiento. El segundo encuentra su fundamento en la fracción 15 del propio artículo 47 y consiste en que se ponga a la consideración de la Junta otros actos que no estén previstos en esa serie, para que ésta califique que existe una analogía entre las que prevé la ley y las que haya cometido el trabajador, que el patrón considera suficientes para el despido. Así, tenemos las causas de despido contempladas por la ley y las calificadas, para cada caso en concreto,
como análogas por ser igualmente graves, así como de consecuencias similares por la Junta de Conciliación y Arbitraje que conozca del asunto. Es muy importante tener presente que para llevar a cabo este despido con plena eficacia jurídica, no basta con correr al trabajador así nada más. La ley, con el fin, nuevamente, de tutelar el principio de estabilidad laboral y evitar los abusos, al final del multicitado numeral 47, le exige al patrón que lo haga con determinada formalidad, que es informar al trabajador las conductas que motivan su despido, con las precisiones de tiempo, modo y lugar. Hacerlo de manera personal y dentro del plazo de un mes siguiente al día en que se suscite la conducta o el patrón tenga conocimiento de la actualización de la hipótesis. Es decir, se le tiene que informar directamente al trabajador con toda precisión los motivos por los cuales el patrón lo despide, para que a partir de la fecha en que se entere el trabajador empiecen a correr los 2 meses que tiene para, en caso de inconformidad, demande ante la Junta de Conciliación y Arbitraje el despido injustificado en contra del patrón. Debido a la gravedad de esta figura y a lo inexplorado de la misma por el programa, es preciso cuando menos describir el desarrollo sugerido para esta dinámica. Demos pues un vistazo a esto. Para cubrir el requisito, recomiendo que se haga inmediatamente que se suscite la conducta, cuando el trabajador se encuentre en el establecimiento del patrón, a través de un acta administrativa, ya que la ley especifica que la noticia debe ser dada personalmente. Y aunque el patrón puede optar porque sea la Junta a través de su personal quien vaya en busca del trabajador para notificarlo, siempre es mejor actuar con celeridad uno mismo conforme a la situación. Al respecto, considero pertinente destacar que esto último fue una adición hecha en la pasada reforma del 2012. Anteriormente, el patrón solo podía pedir el auxilio de la Junta cuando demostrara que el trabajador se había negado a recibir el aviso, lo que dificultaba en gran medida cumplir con esa formalidad. Ahora, el texto envuelve una beneficiosa opción. Dice el antepenúltimo párrafo del 47. El aviso deberá entregarse personalmente al trabajador en el momento mismo del despido o bien comunicarlo a la Junta de Conciliación y Arbitraje competente dentro de los 5 días hábiles siguientes, en cuyo caso deberá proporcionar el último domicilio que tenga registrado del trabajador a fin de que la autoridad se lo notifique en forma personal. No obstante, se insiste en que la mejor opción siempre será hacerlo en el momento mismo del despido, como ya lo recoge la propia ley, y a través de la instrumentación de un acta administrativa. El tema de las actas es uno muy amplio e interesante. Sin embargo, por el momento no podemos alejarnos de nuestro estudio, pero sí es determinante saber los elementos mínimos recomendables que, bajo ninguna circunstancia, deben de faltar en el acta administrativa que se instrumente para el despido justificado del trabajador. Para ello, es imperante que siempre se tenga presente el objetivo que la ley tiene con este respecto. Así, la notificación al trabajador del aviso de disolución de la relación laboral tiene como finalidad 1. Dejar constancia auténtica del despido y sus causas. 2. Que el trabajador pueda preparar su defensa adecuadamente. Y 3. Que se establezca con precisión la fecha de inicio del plazo que tiene el trabajador para abrir la vía contenciosa. En síntesis, el objetivo es darle el conocimiento exacto de la disolución al trabajador para que éste pueda preparar, si así lo considera, su defensa en tiempo y forma.
Teniendo en mente lo anterior, revisemos algunos elementos que les propongo, haciendo antes la repetición de una recomendación importante. Recuérdese que en la producción de este y todos los documentos jurídicos, la narrativa tiene que ser lo más descriptiva, precisa y amplia posible. Es necesario olvidarse de las obviedades, sobreentendidos y hasta de las apelaciones al sentido común. Como se los había compartido, los textos jurídicos deben ser producidos para que cualquier persona, con el solo hecho de leer el documento, sepa claramente las circunstancias de las partes que en él intervengan. Es por ello que, en la redacción del acta administrativa, por ejemplo, se observe el criterio de que lo que no quede escrito no existe. En primer lugar, necesitamos ubicar al acta dentro del tiempo y el espacio. Esto es, establecer la fecha, hora y lugar en donde se está instrumentando. 2. Hacer el señalamiento y amplia identificación de las personas que en el acto se encuentren presentes y que participen en la instrumentación del acta. Indicar por lo menos el nombre y el rol de su participación. Asimismo, es preciso contar con 2 testigos de asistencia e identificarlos, esto es, personas que les conste la instrumentación del acta por encontrarse presentes en el momento y que además podamos contar con su segura participación en caso de requerírsele en la Junta. 3. La narración pormenorizada y en términos descriptivos de la conducta o las conductas en que incurrió el trabajador. 4. Los medios probatorios de los que se dispongan para confirmar lo sucedido o que se dieron las consecuencias narradas. 5. El encuadre de la conducta o conductas del trabajador con alguna de las hipótesis que prevé la ley. Esto es, el señalamiento razonado de que el comportamiento del trabajador es uno de los considerados por la Ley Federal del Trabajo como causante de despido justificado. 6. Las medidas resolutivas que se tomarán. Es decir, las decisiones que se tomarán en base a lo planteado en el acta, que en nuestro caso debe de establecerse claramente, por ejemplo, el despido justificado del trabajador y el consiguiente cese de sus servicios a partir de la fecha que corresponda. Siete, la firma de todas las partes que intervinieron y estuvieron presentes en la instrumentación del acta. 8. Finalmente, la constancia de la notificación del acta al trabajador. En ella no debemos escatimar en seguridades, por lo que en lo particular recomiendo que se haga de la siguiente manera. A. Colocando el trabajador su firma al margen y al calce de todas las hojas útiles que comprenda el acta. B. Colocar, por lo menos, una de sus huellas dactilares, indicando, para mayor facilidad en caso de peritaje, el dedo y la mano a la que pertenece la huella, igualmente al margen y al calce de las hojas. C. Suscribir el trabajador al final del texto del acta alguna oración que contenga la fórmula «Recibí personalmente aviso de despido justificado». D. Escribir el trabajador su nombre completo. E. Que suscriba la fecha. Y F. Que se realicen los puntos anteriores por lo menos en 2 juegos. A fin de establecer un ejemplo sobre lo que en la práctica resulta lo más complejo, a continuación ilustraremos en un caso concreto el desarrollo de los puntos 3, 4 y 5,
insistiendo en que es un prototipo sucinto que solo viene a ilustrar la esencia de los puntos, siendo, como se dijo, necesario que se desarrolle conforme a las particulares necesidades del caso concreto del cual nos ocupemos. Y a fin de que sea completamente apreciables los puntos, los estudiaremos por orden. Comenzamos con la narración. En fecha jueves 4 de octubre del 2063, aproximadamente a las 11 horas con 0 minutos, la trabajadora ciudadana Elba Lasso se presentó en su fuente de trabajo, el restaurante de mariscos El Tío Fresco, a entregar una incapacidad médica al ciudadano Crisóforo Buenrostro, en su calidad de gerente de restaurante. Incapacidad médica número 1349, de fecha 3 de octubre de 2063, emitida por la Unidad Médica Clínica Las Paces, amparando 12 días del periodo comprendido entre el 4 al 16 de octubre del 2063, por haber sido diagnosticada con faringoamigdalitis vírica. Entregada que fue la incapacidad, la trabajadora no volvió a presentarse a sus labores hasta el 17 de octubre. No obstante, en fecha 10 de octubre, al revisar la documentación entregada por la ciudadana Elba Lasso, el representante de la patronal, ciudadano Brian Jesús López, se dio cuenta de que la incapacidad estaba alterada por cuanto al número de días, ya que, como puede apreciarse, con una crayola roja fueron superpuestos los números, de modo que el documento originalmente amparaba 2 días de incapacidad, que comprendían el 4 y el 5 de octubre. A la luz de estos hechos, se le citó a la trabajadora ciudadana Elba Lasso, en su calidad de hostess del restaurante de mariscos El Tío Fresco, para que en la fecha en que se actúa rinda su declaración en la instrumentación de la presente acta administrativa. Y en uso de la palabra manifiesta. Reconozco que yo fui la que alteró la incapacidad con la crayola roja, pero fue porque me sentía muy mal y no quería contagiar a nadie de mis compañeros. Seguimos con la integración de las pruebas que encontramos. Por lo anterior, queda acreditado por su propio dicho que la ciudadana Elba Lasso alteró con toda intención y propósito la incapacidad médica que la licenciaba de sus labores por 2 días, para que fueran 12, tal y como se observa del documento que en comento que a la presente se acompaña. Terminamos con el encuadre del punto número 5. Configurando lo anterior, serias faltas de probidad y honradez en contra de la patronal. Por tal motivo, es procedente despedir y en consecuencia cesar a la ciudadana Elba Lasso de su cargo de hostess del restaurante de mariscos El Tío Fresco. Lo anterior tiene su motivación en que, con su conducta, la trabajadora engañó al patrón, presentando la incapacidad médica que intencionalmente alteró, toda vez que se le había fijado solo 2 días, y ella los alteró para que fueran 12, con lo que además pretendió obtener el beneficio de cobrar los salarios sin haberlos devengado, lo que encuadra con la hipótesis prevista por la primera parte de la fracción 2 del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, que sirve de fundamento para sostener el despido justificado de la ciudadana Elba Lasso. Agotado el ejemplo ilustrativo, es menester también aclarar la importancia de la participación de los testigos de asistencia. Como se dijo en el punto 2, en el acta administrativa deben de asistir siempre 2 testigos cuyos nombres y firmas aparezcan en la misma. Estas personas deben de gozar de cierta confianza y seguridad del patrón, porque en caso de controversia deberán ratificar su participación ante la Junta de Conciliación y Arbitraje,
en el momento procesal oportuno para que ésta considere válido el acto. Pues tratándose de un documento privado, en términos del artículo 796 de la Ley Federal del Trabajo, para que adquiera valor probatorio pleno, conforme al 800 de la misma, es necesario que se solicite la ratificación de su contenido y firma por los terceros que intervinieron, para efectos de que el trabajador pueda, si así lo desea, formular las preguntas con relación a los hechos contenidos en el documento y, en su caso, desvirtuar la certeza de lo ahí asentado. En efecto, la carga probatoria sobre la autenticidad del documento privado corresponde a aquella parte que lo hubiera aportado al proceso, puesto que aquel que la ofrece es el mismo que afirma el hecho contenido en esa probanza e implícitamente postula su veracidad. Por ello, de no cumplirse con el requisito de la ratificación, la Junta no va a otorgar valor a esa prueba, porque ello equivaldría a conceder una ventaja trascendente en favor de quien la exhibe en juicio, a pesar de que contenga declaraciones unilaterales, es decir, de que se formulen afirmaciones no demostradas y se estimaría eficaz una probanza privada sin la participación de la parte contraria, lo que sería ilegal. Es por lo anterior que, a fin de que el acta administrativa no sea útil ante la Junta, no basta con ofrecerla, sino que todos los intervinientes deben ratificar su participación en ella. Es importante insistir en que, para considerar que el patrón le ha notificado del despido al trabajador, se tiene que contar, por lo menos, con la firma de recibido del trabajador en el aviso. Si ocurre que el trabajador se niega a firmar o cualquier otra circunstancia en la que no se obtenga su firma, es imperante acudir a la Junta para iniciar el procedimiento para procesal, porque el mismo artículo 47 advierte en su último párrafo. La falta de aviso al trabajador, personalmente o por conducto de la Junta, por sí sola determinará la separación no justificada y, en consecuencia, la nulidad del despido. Y como hemos dicho, la falta de firma del aviso hace presumir que no hubo notificación personal, por lo tanto, lo que existe es un despido injustificado. Ahora bien, si no se puede llevar a cabo la dinámica planteada, ya adelantábamos hace un momento que la legislación le ofrecía una opción al patrón en el artículo 47. La ley contempla el procedimiento para procesal ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, para que sea ésta quien notifique al trabajador del despido. Entrando al estudio de esta figura, se considera que es un procedimiento para procesal porque la Junta de Conciliación y Arbitraje no ejerce, en términos estrictos, jurisdicción contenciosa con su trámite, es decir, no se resuelve jurisdiccionalmente ningún conflicto, sino que se limita a servir de conducto para hacer fehaciente la comunicación respectiva, por lo que debe estimarse que sus actos no prejuzgan sobre la legalidad de la rescisión, ni tampoco sobre la oportunidad de la notificación misma. En este sentido, como se dijo, si el trabajador considera que existe alguna afectación a sus derechos, a él le corresponde abrir la vía, ahora sí contenciosa, ante la Junta para deducir sus prerrogativas. Sin embargo, no por ello queremos decir que la Junta actúe como mero mensajero entre las partes. No se puede soslayar que, si interviene con la notificación al trabajador, lo hace como autoridad que, a través de la substanciación de ese procedimiento, vigila la observancia de las disposiciones legales protectoras del principio de estabilidad laboral y certeza jurídica, por lo que bien puede cerciorarse de que el aviso de despido tenga los elementos necesarios. ¿Y qué hay que hacer para abrir el procedimiento? Del propio artículo 47 se coligen los siguientes pasos
que deben de iniciarse dentro de los 5 días hábiles siguientes a aquel en que se produzca el despido. En primer lugar, tenemos que elaborar el acta administrativa con los elementos ya estudiados. Elaborar una promoción, es decir, un escrito donde se le solicite a la Junta de Conciliación y Arbitraje que se inicie el procedimiento para procesar, para notificar el aviso de despido justificado al trabajador, en los términos del acta administrativa del punto anterior, e indicando con la mayor precisión posible el domicilio que se tenga registrado del trabajador, pues allí será notificado. En tercer lugar, debemos de ingresar el escrito del punto anterior a la Junta de Conciliación y Arbitraje, anexándole el acta administrativa. Y por último, estar al pendiente de su trámite ante la Junta. Este procedimiento para procesar es, si bien sencillo desde el punto de vista de los trámites que se tienen que realizar, pues lo único que apremia es el tiempo, ya que una vez que la Junta nos tiene por presentados, incoando el procedimiento, todo el trabajo correrá a su cargo, teniendo una relativa tranquilidad al respecto, pues por parte del patrón la formalidad se habrá cumplido. Es un acto que se debe ser finamente estructurado, a fin de cubrir cualquier ventana de oportunidad en contra del patrón, pues insistimos en que cumplir con la formalidad no significa que el trabajador no pueda acudir ante la Junta a deducir las acciones que crea convenientes. Es decir, no por notificarle conforme a la ley al trabajador el despido, significa que éste no pueda demandar el despido injustificado, ya porque considere que no sean ciertas las conductas que se le imputan, ya porque simple y sencillamente quiera intentar obtener la indemnización que por despido injustificado le correspondería. En todo caso, que, pasado el tiempo, llegara a nosotros el emplazamiento, esto es, la notificación de que existe entablada contra la patronal una demanda y sus consiguientes requisiciones, siempre se deberá ofrecer como prueba, en el caso que el trabajador no lo haya ya incluido, el expediente que resultó del procedimiento para procesar previamente agotado. Finalmente, también es preciso insistir en que el aviso de disolución de la relación laboral en la forma estudiada es un deber jurídico del patrón, cuyo cumplimiento determina la injustificación del despido. Consecuentemente, si se llegara a suscitar una controversia, el aviso de las causas de la disolución es un presupuesto procesal de la justificación del despido, que deberá ser analizado oficiosamente por la Junta, esto es, que tendrá que entrar a su estudio sin necesidad de que ninguna de las partes se lo exijan, antes de indagar sobre los hechos que motivaron precisamente el despido, pues de no haber cumplido el demandado con esa obligación, opera necesaria e indefectiblemente en su contra la presunción legal que establece el citado artículo 47, de que el despido del trabajador fue injustificado, aun cuando el despido hubiera obedecido a alguna de las causas que, conforme a la ley, no entrañan responsabilidad para el patrón, las cuales, ante la falta del aviso, ya no serán analizadas. De aquí que, si un trabajador demanda la reinstalación o la indemnización por considerar que fue despedido injustificadamente y el patrón argumenta la justificación de la disolución de la relación laboral, a él corresponderá demostrar tal hecho, para lo cual es menester que acredite, en principio, que dio el aviso en los términos señalados por el artículo 47 en mención, pues si no lo hace, el despido tendrá que calificarse de injustificado, con independencia de que los hechos que los hubieran motivado. En otras palabras, en un juicio laboral en el que se reclame la reinstalación o el despido injustificado, si el alegato del patrón va a hacer que se trató de un despido justificado, éste tiene que acreditar primero que dio formal aviso al trabajador. Si no lo hace, la Junta está facultada para ignorar cualquier defensa que se base en la existencia de una causa justificada de despido.
Entremos ahora a nuestro segundo tipo de despido, lamentablemente el más común y el que pone en serios aprietos a las empresas, y todo por omitir la ejecución de lo que acabamos de estudiar. Veamos pues, en segundo lugar, el despido injustificado. En términos conceptuales, podemos definirlo como la disolución de la relación de trabajo motivada por el patrón que le genera distintas responsabilidades indemnizatorias a favor del trabajador. Es un acontecimiento que puede encontrar dos orígenes. Puede ser causado por razones distintas a las que suponen las dos sistemáticas sancionadas por la ley, o tratándose de causas justificadas por las aludidas sistemáticas, deviene como efecto jurídico por el deficiente procedimiento del patrón para hacerlas valer. Los supuestos o las causas de éste las encontraremos en el universo que se encuentre fuera del conjunto del despido justificado que hemos estudiado. Es decir, cualquier conducta que separe al trabajador de su labor, que no se apegue a los supuestos y requisitos del despido justificado, se considerará como despido injustificado, incluso si quien despide al trabajador no tuviera facultades para ello. De derecho existirá el despido. Igualmente, volvemos a insistir. Si no se cumple con la notificación estudiada anteriormente o no se agota el procedimiento para procesar el citado, será un despido injustificado. En términos más sencillos, podemos concluir que, solo bajo la sistemática del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, es decir, por las causas y bajo las formalidades o procedimiento establecidos en dicho numeral, se está ante un despido justificado. Y aún así, como se dijo, se puede controvertir el despido a instancia del trabajador. Esta clase de despido, de acreditarse ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, traerá responsabilidad al patrón, en concreto unas fuertes indemnizaciones a favor del trabajador, consistentes en 3 meses de salario del trabajador, pago de prima de antigüedad. Respecto a esta indemnización, como adelantamos y estudiaremos a profundidad en su momento, es la única que procederá siempre en cualquier clase de despido, y los salarios caídos, que son los salarios que al trabajador le correspondan desde la fecha del despido hasta el completo cumplimiento del laudo, los cuales no podrán exceder ya del importe de 1 año. Ello claro, adicional a las obligaciones que hayan quedado pendientes. Sobre esto vamos a profundizar a conciencia un poco más adelante en otro video. Hemos pues estudiado las generalidades de la disolución de las relaciones laborales. Sabemos que tienen dos clases específicas, el despido y la separación. Sobre el primero, el despido, tenemos vislumbrados sus tipos, el justificado y el injustificado, con sus respectivos mecanismos. En el próximo video continuaremos con la otra clase de disolución, dentro de la cual veremos a la renuncia.